Saludos, hoy hablaremos del significado de administrar. Según Harold Kunz, significa diseñar y mantener un entorno en el que trabajando en grupo los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos. Para Hidalberto Chavenato, la administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales. En el siguiente cuadro podemos ver un panorama de las teorías básicas de la administración. En 1890 hubo escasez de mano de obra, lo cual tuvo consecuencias de la pérdida productiva. Mencionada escasez motivó al estudio de técnicas de administración. En esa época resaltamos la necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia de las organizaciones. Los monopolios se instalan en Estados Unidos entre 1880 y 1890, la producción en masa aumentando el número de asalariados en las industrias. Se hace entonces necesario evitar el desperdicio y economizar en la mano de obra, dividiendo el trabajo entre quienes piensan y quienes ejecutan. En esta parte debemos retroceder unos años, por tanto tenemos que hablar de la revolución industrial y que ésta se puede dividir en dos épocas bien diferenciadas. De 1780 a 1860 tenemos la primera revolución industrial o revolución del carbón y del hierro. De 1860 a 1914 tenemos la segunda revolución industrial o revolución del acero y de la electricidad. Es así que la revolución industrial tuvo 4 fases. La primera fase es la mecanización de la industria y de la agricultura. La segunda fase, la aplicación de la fuerza motriz a la industria. La tercera fase, el desarrollo del sistema fabril. Y la cuarta fase, un espectacular desarrollo de los transportes y de las comunicaciones. Volviendo a observar el cuadro sobre las teorías básicas de la administración, vemos que por esa época nace la escuela de la administración científica, así también la escuela de la teoría clásica de la organización. Luego, la escuela conductista para seguir con la ciencia de la administración, el enfoque de sistemas, el enfoque de contingencias y finalmente el enfoque del comportamiento dinámico. Continuando, cuando hablamos de Henry Fayol, hablamos de la teoría clásica de la administración. Frederick Taylor es considerado el padre de la administración científica, debido a una serie de estudios analíticos sobre tiempos de ejecución y remuneración del trabajo, publicando los mismos a partir de 1903 en Estados Unidos. Taylor puso énfasis en la racionalización del trabajo del obrero con el objetivo de la eficiencia de las organizaciones. Por otro lado, Henry Fayol publicó la teoría clásica de la administración en 1916 en Francia, realizando énfasis en la estructura de la organización, con el objetivo también de la eficiencia en las organizaciones. Los postulados básicos de Fayol son la capacidad administrativa, que significa la capacidad principal para su actividad gerencial. Luego tenemos el enfoque anatómico, que se refiere a la estructura, el enfoque fisiológico, que se refiere al funcionamiento, así también su objetivo, que es la eficiencia de la organización. Luego la enseñanza administrativa, donde los gerentes hacen conocer sus investigaciones y conclusiones generando una doctrina que sea enseñada. Fayol dividió las operaciones industriales y comerciales en 6 áreas funcionales. 1. Funciones técnicas, 2. Funciones comerciales, 3. Funciones financieras, 4. Funciones de seguridad, 5. Funciones contables y 6. Funciones administrativas. Él indica que el proceso administrativo consta de planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar. Él estableció 14 principios de la administración, los cuales son los siguientes: 1. División del trabajo, 2. Autoridad y responsabilidad, 3. Disciplina, 4. Unidad de mando, 5. Unidad de dirección, 6. Subordinación de los intereses individuales a los generales, 7. Remuneración del personal, 8. Centralización,
9, cadena escalar, 10, orden, 11, equidad entre blancos y negros, 12, estabilidad del personal, 13, iniciativa y 14, espíritu de equipo. Continuamos hablando sobre los postulados de la teoría clásica. La división del trabajo y especialización se refiere a una división de los órganos de la organización, verticalmente en niveles de autoridad, horizontalmente en la departamentalización. Significa administración científica y especialización de obreros. El concepto de línea y staff significa que para que los órganos de línea puedan cumplir sus actividades deben apoyarse en órganos de asesoría. Luego, coordinación. Cuanto mayor la organización y su división de tareas, para su eficiencia se requiere de coordinación. Para concluir, decimos que Taylor se enfoca más al trabajo humano y Fayol a la estructura empresarial. En la actualidad existen muchas empresas que manejan estos dos modelos de forma integral. La teoría de Taylor es más lineal, donde el trabajador es tomado en cuenta por su experiencia, destreza y capacidad, mientras que Fayol agrupa las funciones y da como resultado una estructura con divisiones bien definidas.